Buenos días, chicos y chicas de quintos básicos. Nos volvemos a encontrar después de este receso que hemos tenido de unas casi 2 semanas que tuvieron ustedes y tuvimos nosotros también. ¿Cuál es el tema de hoy día? Vamos a estar con geometría, vamos a ver líneas rectas perpendiculares y líneas rectas paralelas. Tenemos en nuestra clase número 1 de esta tercera etapa que estamos iniciando esta semana, hoy día martes 22 de septiembre. Tenemos una imagen que dice, las calles de un pueblo, de una ciudad o de un barrio pueden ser paralelas o perpendiculares, que es el tema que vamos a ver ahí. Y ahí tenemos casas, unas calles, que es el tema más adelante. También vamos a tener otra imagen de una ciudad y todo, donde vamos a ver líneas rectas perpendiculares y líneas rectas paralelas. Así que nos vamos preparados, nos vamos a nuestra clase de hoy. ¿Qué vimos las últimas clases de la segunda etapa? Estuvimos unos días de agosto y después trabajamos en septiembre, ¿ya? Hicimos repaso. Estuvimos trabajando con problemas con las 4 operaciones, también de patrones, secuencias numéricas. Y lo último que hicimos clase por Meet y trabajamos la página 37 del cuaderno de ejercicio. Eso nos juntamos un día lunes 7. El 7 de septiembre hicimos la invitación. ¿Ya? Tenemos ahí, hola estudiantes de quintos básicos del Colegio Marcelino Champañán. Les damos la bienvenida luego de unos días de receso. Les recuerdo a todos los estudiantes de quintos básicos que hoy iniciamos la tercera etapa de las clases por YouTube. Para que no se atrasen, envíen durante la misma semana solo el ticket de salida, también llamado tarea, a mi correo. ¿Ya? Que yo ya les he dicho que la tarea o el ticket de salida yo lo pongo siempre en la última diapo del video, en lo último, ahí aparece. Entonces, solo eso manden a mi correo para que en esta tercera etapa les vaya a muchos más niños bien como en la segunda etapa y responsable con el envío de sus tickets de... Muy bien, aquí tenemos la tarea fue la última del 1 de septiembre de Génesis Mato del quinto año D. Ella nos envió su tarea donde tenías que completar la autoevaluación de la etapa anterior. Si ahí recuerdas, tú ves la imagen, esa era la autoevaluación. Usted le tenía que sacar una foto y enviármela a mi correo tal como lo hizo Génesis del quinto D. Así que muchas felicitaciones. Tenemos ahora a Juliet Opaso del quinto año C con la tabla del 12. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. 12 por 6, 72. 12 por 7, 84. 12 por 8, 96. 12 por 9, 108. Y 12 por 10, 120. Muy bien, ya hemos escuchado a la compañera Julieta Paso. Recuerden seguir enviando ustedes también las tablas de multiplicar por video, por TikTok, como lo hizo la Julie, eh, solo por audio. Ustedes vean las posibilidades, pero sigan mandando, ¿ya? Manos a la obra, dice aquí. ¿Qué necesitas? El texto de matemáticas, vamos a trabajar las páginas 115 a las 120, tu cuaderno, tu estuche con lápices, vamos a usar bastante lápiz rojo de color en esta clase, un papel lustre o una hoja de cuaderno de 10 centímetros por 10 centímetros. Ya si no tienes papel lustre, una hojita de cuaderno más o menos con esas medidas para poder utilizarla en la clase de hoy día. Ahí tenemos el texto, el cuaderno, tu estuche, un papel lustre o una hoja de cuaderno para lo que se nos viene ahora.
Muy bien, como decía la primera diapo, es geometría, líneas perpendiculares y líneas paralelas. Anotamos en el cuaderno la fecha de hoy, martes 22 de septiembre del 2020. El objetivo de la clase es describir y dar ejemplos de figuras 2D que son paralelas, que se intersecan y que son perpendiculares. Y ahí tenemos una imagen que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Existe geometría en nuestro entorno? Esa es la pregunta con la que antes de partir, ¿ya? ¿Existe geometría en nuestro entorno? Y ahí tenemos una imagen de la ciudad, de unos niños que van a cruzar ahí una calle, dice, sí, miren, allí está, solo tenemos que cruzar la calle. Según el plano de la ciudad, estamos cerca de la Casa de la Cultura. Si se acuerdan, la primera diapo de esta clase también hablaba de que tenía una relación el pueblo en una ciudad o en un barrio que podíamos encontrar, decía, hay líneas paralelas, líneas perpendiculares, ¿ya? Entonces aquí también, ¿cuál sería la respuesta? Aquí existe geometría en nuestro entorno. Si miramos ahí, vamos a encontrar mucha relación con el tema de geometría, ya sean figuras, en líneas, hasta tenemos números por ahí también que están relacionados, ¿ya? Entonces, al final de la clase de hoy día vamos a volver a poner esta imagen y vamos a ver que la respuesta es si existe geometría en este entorno que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, si se acuerdan de la imagen, la vamos a retomar después de casi al final de la clase, ¿ya? ¿Qué tenemos después? Tenemos un video que nos van a hablar del tema de hoy día, de rectas paralelas y perpendiculares. Hoy trabajaremos con líneas rectas. Pero veamos, ¿qué es una recta? Es una línea que se extiende en una misma dirección. No tiene curvas. Pueden tener diferentes posiciones. Por ejemplo, vertical es la que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Horizontal son líneas que van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Oblicua es una línea que está inclinada a cualquiera de sus lados. Existen tipos de rectas. Están las paralelas y las secantes. Vamos a conocerlas. Paralelas son aquellas que se encuentran en la misma posición y aunque las prolonguemos, no se cruzan entre ellas. Por ejemplo, pueden estar vertical, horizontal u oblicuas, pero no se cruzan. En cambio, se llama secantes a las líneas que se cruzan. Hay dos tipos de rectas secantes, oblicuas y perpendiculares. Secantes oblicuas están formadas por rectas oblicuas. Sus ángulos no miden igual. Nosotros todavía no vimos qué son los ángulos, pero mirando los ejemplos pueden ver que están formadas por rectas oblicuas. Secantes perpendiculares. Se cortan en un único punto formando 4 ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Todavía no trabajamos con ángulos, pero podemos ver en los ejemplos que forman como si fuera una cruz perfecta. Repasemos lo que aprendimos. Hay dos tipos de rectas, las paralelas, que nunca se cortan, secantes, se cortan en un punto en común, y estas, las secantes, pueden ser oblicuas
o perpendiculares. Como podemos ver, las oblicuas y las perpendiculares ambas se cruzan, pero las perpendiculares son un poquito más perfectas, como si fueran una cruz. Ok, ya vimos el video de líneas perpendiculares y paralelas, ¿ya? Nos vamos a la página 115, que es la primera página del texto que vamos a usar hoy día. Dice líneas rectas que se intersectan y que son perpendiculares. ¿Qué les pido aquí? Que vamos a usar el papel lustre o el papel cuadriculado de 10 por 10 que yo les pedí. Eso es lo que vamos a usar. Dice, Joaquín marcó líneas perpendiculares en los siguientes dibujos. Y ahí tenemos 3 dibujos. Usa tu papel lustre o tu hoja de cuaderno de 10 centímetros por 10 centímetros. Apoya una de las esquinas del papel en los ángulos de los dibujos de Joaquín para así verificar que se forman ángulos rectos. Yo voy a poner mi super papel lustre en los 3 y verificar sí. ¿Cómo son las líneas perpendiculares? Dice ahí. Las líneas perpendiculares se pueden representar por líneas rectas que al intersecarse forman ángulos rectos. ¿Cuánto mide el ángulo recto? A ver, recuerda. Bien, los ángulos rectos de ahí miden 90 grados. Después abajo tenemos otras. Luego es lo mismo con las otras líneas rectas y comprobar que hay 2 pares de rectas perpendiculares porque al intersecarse forman ángulos rectos. Estas 2 líneas rectas no son perpendiculares, dice, ya que al intersecarse no forman ángulos rectos. Si tú colocas el papel, por supuesto, muy bien, el ángulo es menor que 90 grados, por lo tanto no son paralelas. Vamos al que está a la derecha. Ponemos el papel lustre. Bien, estas son líneas rectas, son perpendiculares, ya que al intersecarse forman ángulos rectos y el ángulo recto del papel coincide exactamente con la figura de ahí. Vamos abajo. La recta L1 y la recta L2 al intersecarse forman ángulos rectos. Luego, L1 es perpendicular a L2 y simbólicamente está ahí como se hace. Pongamos el papel lustre. Muy bien, coincide con 90 grados y las otras, estas rectas al intersecarse no forman ángulos rectos. Luego la recta L3 no es perpendicular a la L4. Si coloco el papel lustre, por supuesto, ese ángulo será ¿cuánto? ¿Menor o mayor que 90? Bien, ese ángulo que tenemos ahí es mayor que los 90, por lo tanto no son perpendiculares. Y si vemos en la atención, ya tenemos el símbolo significa perpendicular. El símbolo que tú tienes es como una letra T al revés. Cada vez que tú veas ese símbolo, significa que son rectas perpendiculares. Ahí tenemos después la última parte de la página 115. Dice, ¿cómo puedes comprobar si 2 rectas son perpendiculares? Puedes utilizar una escuadra como muestra de la imagen, que era lo que yo te decía, ¿ya? Yo les pedí papel lustre pensando que a lo mejor no todos tienen escuadras en la casa a esta altura, pero esa es una forma de verificar si 2 rectas son perpendiculares, tal como lo muestra el chico en la imagen, ¿ya? Y ahí tienes el ángulo recto. Recuerda que las figuras cuando tienen un ángulo recto, también ahí se coloca un cuadradito que es el que tienes ahí adentro de la figura para verificar si mide 90 grados, ¿ya? Y eso era lo de la página 115. Pasamos a la página 116. También puedes utilizar un papel con forma cuadrada o rectangular o un transportador. Ya tenemos ahí la línea 1 perpendicular a la línea 2. Apoyas una de las esquinas del papel sobre la recta como se muestra. El ángulo recto del papel coincide con el ángulo formado por ambas rectas. Por lo tanto, L1 es perpendicular a L2. Hagámoslo al lado, al lado con el transportador. Dice, ubicas el origen del transportador en la intersección de ambas rectas y mides el ángulo formado por ellas.
Este mide 90 grados, por lo tanto, L1 es perpendicular a L2. Si te fijas aquí, en esta diapo tenemos las tres formas cómo comprobar si dos rectas son perpendiculares. La escuadra, un papel rectangular o cuadrado tiene que ser, chicos, porque acuérdense que tienen que medir 90 grados sus ángulos, ¿ya? Por eso tiene que ser en forma cuadrada o rectangular. O el transportador. Ahora, ahí habla del origen del transportador. El origen del transportador. En este transportador, por lo menos, tiene una línea, tiene una rayita y tiene como un semicírculo, ¿ya? Que es el que tú tienes que ubicar justo en la intersección de ambas rectas. Si cuentas en este caso, de derecha hacia arriba, hacia la izquierda vas, tienes 0 grados, 10 grados, 20, 30 grados, 40, 50, 60 grados, 70 grados, 80 grados y 90 grados, que es lo que mide em, para esas dos rectas, ¿ya? Y así comprobar que son perpendiculares. Ok, estamos en la página 116, tenemos práctico, dice, utiliza una escuadra, un papel rectangular o transportador para determinar si cada par de rectas son perpendiculares. Nosotros estamos usando el papel en este caso. Pongamos entonces, tenemos la A, pongamos nuestro papel ahí para verificar si bien, ¿ves? Formamos un ángulo recto, por lo tanto la letra A son perpendiculares. La B ya la tenemos lista, tenemos el papel ilustre ahí. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Forma un ángulo recto de 90 grados exacto? A ver qué dice. No, ¿verdad? Es un ángulo ese mayor que 90 grados, por lo tanto, ese no son perpendiculares. Las B no son rectas perpendiculares. Nos vamos a la número 2. Observa las siguientes rectas e identifica cuál de ellas son perpendiculares. Luego completa. Usted tiene su papel lustre, lo colócalo tú sobre la recta L4. Fíjate, ahí, ¿forma o no forma un ángulo recto? Si tú pones el ángulo recto ahí, no, ¿verdad? Si tú lo colocas en la L4, es menor que un ángulo recto ese que está ahí, por lo tanto no. Nos movemos a la izquierda. L3 con la L2. A ver, ¿cómo te queda ahí? ¿Te queda bien? Bien, a ver. No, ¿verdad? El ángulo que vas a formar con la L3 y L2 es mayor que 90. Y nos vamos a la L1 con la L2. A ver, ahí sí, ¿ves? Ahí sí coincide. Por lo tanto, completamos la recta L1 es perpendicular a la recta L2 y simbólicamente L1 perpendicular a L2 y tienes el símbolo que es como una letra T al revés. ¿Ya? Completamos toda la 2. Pasamos a la 3 que nos están pidiendo ahí el lápiz rojo. ¿Ya? Que te pedí, que te avisé antes. Dice, remarca con rojo los pares de lado que son perpendiculares en cada figura. La figura A, ¿qué figura es? A ver, nombra, es un triángulo la figura A. Vamos a ir marcando con rojo los pares de lado. 1, ahí tenemos un par de lados que son perpendiculares. Pasemos a la B. A ver, ¿cómo se llama la figura B? ¿Qué nombre tendrá esa figura? ¿Cómo se llamará? ¿Un trapecio? Veamos los pares de lados. ¿Cuántos crees tú? ¿Tendrá solo un par de lados como el triángulo? ¿Qué dices? ¿Tendrá un par de lados, dos pares de lados perpendiculares? Vamos marcando. Tenemos un par de lados que le pintamos con rojo y otro. Si te fijas ahí, los ángulos de abajo de esa figura miden 90 grados, por lo tanto tiene lados perpendiculares, porque miden 90 grados.
Y nos vamos a la C. ¿Qué dices de la C tú? Un cuadrado. ¿Cuántos lados tendrá perpendiculares? 1, 2, pares de lado, 3, pares de lado. Vamos a ir contando. Ahí tiene un par de lados, mide 90 grados. Ese otro que también mide 90, ese otro ángulo. También mide 90 ese otro ángulo. Y también mide 90. El cuadrado tiene ahí 4 ángulos rectos que miden 90 grados. Ahora, esto también tú los podías hacer con el papel lustre, colocando el papel lustre en el ángulo y verificando si cuántos tenía que medían 90 grados. Ya no había ningún problema con que también lo compruebes con el papel lustre. Es otra forma también aparte de las líneas. Muy bien, estamos en la página 117. Dice, número 4, resuelve los siguientes problemas. Francisca dibujó un cuadrado y un trapecio. Luego marcó del mismo color alguno de los lados perpendiculares. Está en lo correcto porque ahí tenemos el cuadrado que dibujó un par de lados todo rojo, celeste, y un trapecio rojo, unos par de lados y otros celeste. ¿Qué es lo que está haciendo Francisca? Aquí dice, no está correcto porque este trapecio no tiene ángulos rectos, por lo tanto no tiene lados perpendiculares. Ya tú también puedes comprobarlo con el papel lustre, colocándolo el ángulo recto en el cuadrado, vas a ver que sí, es un cuadrado, tiene 4 ángulos rectos, y si colocas el ángulo, unos ángulos rectos en el trapecio, vas a encontrar que no tiene ángulo recto. De hecho, tiene 2 ángulos menores que 90 y los otros 2 son ángulos mayores que 90. ¿Ya? B. Miguel afirma que el trapecio que dibujó tiene lados perpendiculares. ¿Cuáles son? Verifica tu respuesta y márcalos con rojo, que es el lápiz que estamos usando hoy día. Vamos a marcarle ahí. Ahí tenemos un par de lados perpendiculares y tenemos otro par de lados perpendiculares. Entonces, Miguel está en lo correcto en este caso. Número 5. Observa las líneas perpendiculares marcadas en el dibujo. Tienes ahí una caja. Remarca otras líneas perpendiculares que puedes hallar en él. Ya, si te fijas, es una caja y en una caja encontramos muchos ángulos rectos. Ya, por lo tanto, vamos a encontrar varias líneas perpendiculares. Yo voy a pintar algunas y tú puedes encontrar otras más variadas. Esa con esa, si la observamos de arriba, ahí tendríamos un ángulo recto. Y ahí también tendríamos un ángulo recto. Usted puede marcar las que encuentre solo con la condición de que tengan ángulos rectos. Número 6. Remarca 2 líneas perpendiculares en los siguientes dibujos. Tenemos A, un closet, que marque una, ahí tenemos otra, como en la puerta, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra. Y usted puede ir marcando muchas más. Letra B, tenemos una cometa, tenemos un ángulo recto perpendiculares en este cuaderno, este texto, en la letra C tenemos ahí perpendiculares, que la marqué con amarillo, ahí tenemos unas verdes con perpendiculares. Tú también puedes marcar muchas más. ¿Y por qué justificamos, dice nuestra? Porque sus ángulos miden 90 grados. Recuerda que esa es una de las características de las líneas perpendiculares. Y nos vamos, dice aquí, encierra las letras que están formadas por segmentos perpendiculares. Recuerda, perpendiculares, líneas que se intersectan y que sus ángulos miden 90 grados, o sea, ángulos rectos. ¿La A tendrá? No, parece que no. ¿Cuál será? Bien, marcamos la letra T. Ahí tenemos la letra T que tiene ángulos recto y se intersectan. La L también tiene un ángulo recto ahí abajito. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? La E también tiene más de un ángulo recto ahí. Esa X
también tenemos ahí la X que tiene ángulos rectos, tiene también más de un ángulo recto. Letra H también, líneas que se y tienen ángulos rectos. La F también, y hasta ahí llegamos. La Z tiene ángulos menores que 90 grados. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Ahora viene un video de líneas paralelas de Renata. Renata es una niñita que nos habla de las matemáticas, hoy día de las líneas paralelas. Pero primero te voy a presentar a mis buenas amigas, las líneas paralelas. Las líneas paralelas son hermanas gemelas, mantienen siempre igual distancia entre ellas, en ninguna parte se interceptarán. Las líneas paralelas jamás se encontrarán. Las líneas paralelas son hermanas gemelas, andan siempre juntas, son unidas y buenas. Con su enorme ayuda podrás esquiar. Las líneas paralelas sirven para avanzar. Otras líneas diferentes poco usa la gente. Líneas paralelas no se cortarán. Somos paralelas. Líneas paralelas no se encontrarán. Somos paralelas. Siguen su camino hasta la eternidad. Siguen, siguen, siguen paralelas. Y en el esquí, las líneas paralelas sirven para avanzar. Líneas convergentes sirven para frenar. Y las divergentes para caer. Siempre el equilibrio debes mantener. Y un dato muy importante, mirar hacia adelante. Paralelas. Y un dato muy importante, mirar hacia adelante. Paralelas. Y un dato muy importante, mirar hacia adelante. Va, se acabó la canción. Paralelas, paralelas, paralelas. Ah, no se había acabado nada. Nos vamos a las líneas rectas paralelas, la página 118. Dice, identificar líneas rectas paralelas. Los estudiantes de quintos básicos reconocieron algunas líneas paralelas en su entorno. Ahí están los estudiantes. Marcaron unas con blanca y otras con rojo. Las ventanas parece que son esas. ¿Cómo son las líneas paralelas? Las líneas paralelas se pueden representar por líneas rectas que no se intersecan y que la distancia entre ellas es siempre la misma. Tenemos ahí las de la pared, que tienen los ladrillos, tienen una diferencia, un alto de 10 centímetros. Si te fijas, están los dibujos ahí. ¿Ya? Las rectas L1 y L2 son paralelas. También son rectas paralelas la L3 y L4. Simbólicamente lo puedes representar como L1 paralela a L2 y L3 paralela a L4. ¿Cuál es el símbolo ahí? Ese, bien. Son dos líneas oblicuas que representan o significan paralelos. Si tú cuentas, en la cuadrícula de abajo tienes dos cuadritos de separación y es exactamente lo mismo. ¿Ya? En todas las líneas son dos cuadritos de separación. Nos vamos a la 119. Observa las rectas representadas en la cuadrícula. Y claro, ahí tenemos lo que yo te explicaba. Si tú cuentas la cuadrícula, son dos cuadritos de separación siempre, nunca se van a juntar, no se unen, ¿ya? No olvides, dice, representar en ambos extremos una punta de flecha. Está el niño con la regla ahí dibujando una línea. Después dice, ¿cuál es la distancia que hay entre la recta L1 y L2? Para saberlo, puedes contar la cantidad de cuadros que hay entre ambas rectas. La recta L1 siempre está a 2 cuadros de la recta L2. Por lo tanto, la recta L1 es paralela a la recta L2. Se escribe L1 paralela a L2. Para dibujarlas, puedes usar una regla y trazarlas como se muestra en la imagen. Recuerda dibujar una punta de flecha en ambos extremos. ¿Ya? Ahí están las rectas paralelas.
¿La recta L3 y L4 están siempre a la misma distancia? Esa es una pregunta esa. La recta L3 y la recta L4 no están a la misma distancia. Hay puntos de ambas rectas que están a 4 cuadritos. Si tú cuentas, el de la izquierda está como a 4 cuadritos de distancia y otro que están a 1. Los cuadritos de la derecha está casi a 1 de distancia. Estamos en la página 120. ¿La recta L3 y L4 son paralelas? Si proyectas las rectas L3 y L4 con una línea segmentada, como aparece ahí en la imagen, que segmentada que no va continua, podrás notar que ambas rectas se intersecan en el punto X. Por lo tanto, L3 y L4 no son paralelas, ya que la distancia no es siempre la misma. ¿Ya? Recordamos entonces, las paralelas son rectas que no se intersecan y que siempre la distancia es la misma. Encierra las letras que están formadas por segmentos paralelos. Delante lo hicimos con los perpendiculares, ahora los paralelos. ¿Cuáles serán? Ahí tenemos F, bien. Esas dos rectas de la letra F no se van a intersectar. La H también, esas dos líneas no se... La E tiene otro, esa tampoco de la E, y también, ¿viste? La E tiene varias E. La letra I también tiene segmentos paralelos, la Z también, N, la T no, recuerda que delante la marcamos como perpendiculares. Y la M tiene esos que están ahí. Tenemos aquí el matingenio. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo se ve esta pirámide desde arriba? Ahí tienes la pirámide que está formada con palitos de colores y abajo tienes 4 alternativas. ¿Cómo se verá la pirámide desde arriba? Ya lo que tienes que hacer ahí, mirar cuál de esas 4 es la correcta. Volvemos a nuestro objetivo de la clase, describir y dar ejemplos de figuras 2D que son paralelas, que se intersectan y que son perpendiculares. Recuerda que esta imagen la teníamos al comienzo y te dije que al final la íbamos a trabajar, ¿ya? Vamos a mirar dónde podemos encontrar el tema de hoy día, que teníamos rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿ya? Eso es lo que vimos. Mira, ahí marqué, ahí tenemos rectas. La F son paralelas. De hecho, la marcamos recién. Ya las dos rectas de la F son paralelas. Arriba en el techo podemos marcar paralelas. Ahí tenemos una parte de la pared que tenemos perpendiculares y paralelas también. Ahí en la parte de la pared le pusimos ese papel amarillo. ¿Dónde más? En la cruz ya de la farmacia tenemos rectas perpendiculares y paralelas también. Arriba en el techo de la biblioteca, las ventanas, los vidrios, tenemos paralelas y perpendiculares. En la parada del autobús también paralelas y perpendiculares. En los edificios, paralelas y perpendiculares. En la berma tenemos paralelas, ¿ya? Entonces, sí encontramos en la geometría, ¿te acuerdas que la pregunta era qué tenía que ver la geometría, si la podíamos encontrar en nuestro entorno? Exactamente en la clase de hoy día, que era paralelas y perpendiculares, encontramos en esa imagen muchas líneas paralelas y perpendiculares. También en el paso de cebra, que lo tenemos ahí abajito, tenemos paralelas. Llegamos al final de la clase. La tarea de hoy o ticket de salida es desarrollar en el texto de matemática práctico de la página 120. La foto envíala a mi correo y recuerda escribir tu nombre y curso en el correo. También sigo recibiendo los audios de las tablas de multiplicar, los que van incluidos en estas clases. Pueden ser de las tablas entre la del 6 y del 12. Organiza tu tiempo de recreación y de trabajo escolar para que en esta tercera etapa estés al día con el envío de tareas. Que tengas un buen día. Hasta la próxima semana. Chao, chao, estudiantes de quintos básicos.